Hola amigos, gracias por estar de nuevo con nosotros. Vamos a hablar un poquito sobre el famoso tema de Hebreos 9:22, ¿verdad? De Hebreos 9:22 y lo que dice ahí con respecto a sin sangre, sin derramamiento de sangre, es imposible tener perdón o no hay remisión de pecados. Lo cual ha sido un principio fundamental para la iglesia histórica. Es una de las bases centrales del cristianismo histórico, donde usan este versículo y especialmente se afincan también en Levítico 17:11, eh, para entonces afirmar de que solamente a través de la sangre derramada de Jesús, el sacrificio de Jesús, Yeshua, entonces es que es posible tener verdadero perdón y reconciliación con el Dios de Israel, lo cual es completamente falso, como vamos a ver pronto. Y primero vamos a analizar este versículo, ya que es el versículo básico, fundamental que usan muchos misioneros también cristianos, ¿verdad? Cuando quieren hablar con el pueblo judío, cuando quieren convertir o tratar de convertir a un judío, ¿verdad?, al cristianismo. Eh, Muchas veces quieren usar este tipo de versículos para entonces justificar la muerte de Yeshua o de Jesús conectada con lo que ellos piensan estaba profetizada en Isaías 53. Según Isaías 53, la iglesia piensa de que el Mesías de Israel tiene que venir y morir, y dar su vida ofrecer su vida como un sacrificio perfecto por toda la humanidad, y así entonces quitando el pecado de toda la humanidad para siempre, una vez y para siempre, como dice Pablo, y entonces así dándole la oportunidad a la humanidad, a toda aquella persona que acepte este sacrificio, que acepte la sangre derramada por la muerte de Jesús o Yeshua. Entonces esta persona adquiere eh, remisión de pecados, perdón, y entonces puede tener una relación o comunión con el Padre Celestial. Y vamos a ver si esto es cierto, ¿verdad? Ya que un capítulo después, en Hebreos 10:4, vemos completamente lo opuesto. Vemos que se dice ahí que la sangre de los sacrificios que efectivamente no puede quitar el pecado. Así que vemos una contradicción inmediata en el propio libro de Hebreos con respecto a esto. Entonces, ¿cuál es la verdad? Si en el 9:22 me estás diciendo de que solamente a través de la sangre derramada es que se puede tener remisión de los pecados, es decir, a través de los sacrificios, es que se puede tener perdón de parte de Dios. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de Dios. Entonces, ¿cómo me dices en el 10:4, Hebreos 10:4, que la sangre no, la sangre derramada de animales básicamente no tiene nada, no, no tiene ningún efecto en cuanto a el perdón de pecados? Eh, y veamos un poco desde la perspectiva de la Torá, a ver si esto es cierto. ¿Qué enseña la Torá con respecto a esta teoría, a esta doctrina que está tratando de enseñar el autor anónimo del tal libro de Hebreos, o la carta de Hebreos que la iglesia incorporó como parte de sus de los libros que componen el testamento cristiano? Vamos a ver, por ejemplo, si vamos a Levíticos 4, el capítulo entero trata con el Korban Hatat, el sacrificio del pecado, Korban Hatat. Y después en el 5, también vemos clarito ahí, el capítulo 5,
como también se pueden ofrecer, si en el caso de de la persona no pueda traer un chivo, ¿verdad? O un ovejo, entonces puede traer, también puede traer unas palomitas, ¿verdad? O también puede traer una ofrenda, lo que se llama minjá, ¿verdad? De harina, ¿verdad? Y también puede ofrecer eso. Esto es con respecto al pecado eh, sin intención, ¿verdad? Por error. La persona inadvertidamente comete una transgresión, ¿verdad? Y entonces puede ofrecer entonces este tipo de sacrificio cuando el templo esté andando vigente, ¿verdad? Sobre el altar. Y si no puede, entonces también puede ofrecer las palomitas, ¿verdad? Y o también puede traer la ofrenda de harina, ¿verdad? La cual también sirve para expiación y no se necesita ninguna sangre ni nada de eso. Así que ya vemos aquí clarito de que el Eterno nos da opciones, ¿verdad? Porque no todo el mundo simplemente puede ir y comprar, ¿verdad? Estos tipos de animales y ofrecerlos, y el Eterno entonces da la opción según el poder económico adquisitivo que tiene cada persona, lo cual muestra obviamente y claramente de que no, el Eterno simplemente no está interesado y no demanda, ¿verdad?, estos sacrificios de sangre, eh, o necesariamente la sangre, para entonces él tener el poder o la habilidad de perdonar. Eso es completamente falso. Si vamos, por ejemplo, en Números 15, ¿verdad? Desde el versículo 27 al 30, lo vemos clarito ahí, que vemos dos tipos de ofensas, ¿verdad? Las que son sin querer, ¿verdad? Sin tener una intención de rebeldía, sino que por error, ¿verdad? Y estas se tratan en Números 15 del 27 al 30, ¿verdad? Y ahí entonces se pueden traer los sacrificios con respecto a que corresponden al pecado que la persona haya traído o haya cometido. Y del 31 al 32 ahí vemos clarito qué es lo que dice el Dios de Israel con respecto a las personas que cometen pecados intencionales. Intencionalmente quieren entonces violar un mandamiento aquí, otro allá, y lo hacen con ese espíritu de rebeldía. Esa persona no se le está permitida traer un sacrificio, ya que es un abuso y es aparte de que es una rebeldía, entonces viene entonces con su cara dura a tratar de traer un sacrificio. No, el Eterno no acepta ningún sacrificio de ese tipo, y está efectivamente prohibido por la misma Torah. Entonces, ¿qué pasa con esta persona que comete este tipo de pecado? ¿No tiene forma de recibir perdón del Eterno? Claro que sí tiene expiación. Y tiene perdón del Eterno, tiene que hacer entonces teshuvah, un arrepentimiento sincero, y no tiene entonces la oportunidad de traer esa ofrenda preciosa al Eterno, ¿verdad? Y ahora, como dijimos antes, esto aplica a los pecados, ¿verdad? Que se cometieron por error, ¿verdad? Estas personas entonces pueden traer estos tipos diferentes tipos de sacrificios, y no todos son eh, o tienen que ver con animales, ¿verdad? Como la ofrenda de harina, de la cual ya hablamos. También, aparte de esto, eh, ¿qué pasa en el caso de cuando no hay templo, cuando no hay, por ejemplo, el caso de los exilios? Sabemos que a través de la historia del pueblo de Israel, eh, hemos pasado por momentos difíciles cuando el Eterno ha exiliado al pueblo, y hemos tenido que vivir entre naciones, ¿verdad? Fuera de Israel, y sin tener posibilidad de ofrecer sacrificios. Entonces, que no hay perdón de Dios para toda aquella persona que se arrepiente, que busca al Eterno. Estamos entonces sin perdón,
sin expiación, sin reconciliación con nuestro Padre Celestial? No, es completamente falso, no es así. Esto lo vemos en Primera de Reyes 8, del 44 al 52. Ahí sale clarito la famosa oración del rey Salomón al dedicar el templo. Y ahí trata con este tema específicamente, ¿verdad? Con respecto a los exilios, cuando si vienen los enemigos de Israel, atacan al pueblo de Israel, nos conquistan, nos llevan a sus tierras, y no hay templo, no tenemos forma de traer sacrificios, etcétera. Claro, todo esto tiene que ver con los pecados. Y entonces, ¿a qué acudimos? ¿Qué podemos hacer entonces? Simplemente a toda aquella persona que haga teshuvah, se arrepienta completamente de sus pecados, invoque el nombre del Eterno, se dirija a Él en oración y plegaria sincera, el Eterno entonces los perdona, los restaura, ¿verdad? Y esto lo vemos en Segunda de Crónicas 7, del 13 al 16, los famosos versículos, ¿verdad? Donde el Eterno le responde al rey Salomón y efectivamente concuerda con todo lo que el rey Salomón pidió en esa famosa oración. Y promete efectivamente de que toda persona que ore al Eterno, que busque al Dios de Israel, confiese sus pecados, se arrepienta sinceramente, entonces el Eterno también lo va a perdonar, los va a restaurar, etcétera, etcétera, sin ningún derramamiento de sangre, sin ningún animal ofrecido ni nada por el estilo. ¿Por qué? ¿Por qué es así? Porque el Eterno no necesita de sangre de animales para poder perdonar. El Eterno no requiere eso. Lo que el Eterno busca verdaderamente, lo primario, lo fundamental es un corazón obediente, una persona que se dedique a servir al Eterno, que sea leal al Eterno, obediente al Eterno, porque la obediencia, ¿verdad?, es más grata al Eterno que los sacrificios, ¿verdad? Como lo vemos clarito en el profeta Oseas. El profeta Oseas, capítulo 6, versículo 6, ahí lo dice clarito, ¿verdad? Y también aparece en el capítulo primero del profeta Isaías, Isaías 1, del 11 al 19, ahí lo vemos clarito, como el Eterno habla de los sacrificios, que Él no desea sacrificios, no quiere sacrificios ni sangre de animales. Lo que Él busca es una persona obediente, una persona leal a Él, que vive una vida de rectitud, una vida de justicia, una vida, ¿verdad?, donde hay amor al prójimo, etcétera, etcétera. Y esto lo vemos también en el profeta Miqueas 6, del 6 al 8, el mismo concepto. Y también lo vemos en el profeta Jeremías, el capítulo 7, del 21 al 23, lo vemos clarito de nuevo, como el Eterno afirma de nuevo este principio de que lo más importante para el Eterno no son los sacrificios, ni la sangre de animales, para Él poder perdonar, ni nada por el estilo. Él no se agrada en eso, no quiere eso, no lo desea. Lo que Él desea es un corazón sincero, contrito, humilde, humillado, ¿verdad? Que busque al Eterno, que se arrepienta, que lo busque de verdad, porque eso es lo que es lo más importante, ¿verdad? Y esto es lo que expresó el rey David en sus famosos salmos, el Salmo 50, del 8 al 16, ahí lo vemos clarito, ¿verdad? Y el famoso 51, el Salmo 51 del 16 al 17, las famosas palabras del rey David, de nuevo, como el Eterno busca el corazón contrito y humillado, no busca holocaustos, ni sacrificios, ni sangre derramada de animales. Eso no es lo que Él desea ni anhela. Lo que Él desea es el corazón de la persona que de verdad quiere una relación con el Padre Celestial y se dedica a sus mandamientos, se dedica a obedecerle. Y aunque caigamos aquí o acá, un desliz aquí o acá, tenemos entonces el gran mandamiento del arrepentimiento, de venir, humillarnos ante nuestro Padre Celestial, y Él inmediatamente nos perdona, como vemos en el caso, por ejemplo, del rey David mismo. El rey David experimentó esto, ¿verdad? Y lo vemos en el libro de Samuel, capítulo 12, versículo 13, cuando él entonces admite, confiesa su pecado ante el Eterno, inmediatamente le dice el profeta, el Eterno ha perdonado tu pecado. Y lo mismo vemos con el rey Menasés, ¿verdad? Un rey malvado que
había hecho y deshecho en sus días, y aún así el Eterno tuvo misericordia de él. Y lo mismo lo vemos con los de Nínive. Cientos de miles de habitantes de Nínive, todos sin ningún sacrificio, sin tener que ofrecer sangre de animales en ningún altar, ni nada por el estilo. Todos, al arrepentirse, al cambiar sus caminos, dice que el Eterno vio que cambiaron sus caminos, se arrepintieron, y el Eterno entonces los perdonó. Jonás 3, del 8 al 10, ahí sale clarito. Así que, señoras y señores, ¿cómo podemos decir entonces de que solamente a través de la sangre de animales o la sangre es que se obtiene perdón de pecados, y que la falta de sangre, sin sangre no hay remisión de pecados? Es completamente absurdo, es falso, y es confirmado, por ejemplo, por las palabras de Proverbios 16:6, donde dice que a través de la misericordia, actos de misericordia, compasión con el prójimo, ¿verdad?, hay expiación de pecados. Lo vemos clarito, señoras y señores, y por eso es que sale en el libro de Daniel, Daniel 4:27, cuando el profeta Daniel le está explicando a Nabucodonosor el gran sueño que tuvo, la visión. Daniel le explica de que aún así, si él se dedica y le aconseja a dedicarse a obras de caridad, obras de misericordia con el prójimo, y el Eterno entonces tendrá misericordia de él. Así que, señoras y señores, no es cierto de que solamente a través de la sangre de animales es que hay expiación de pecados. Lo más importante es el arrepentimiento sincero, la oración, la plegaria, un corazón contrito, humillado, ¿verdad? Porque eso es lo que el Eterno anhela y busca de cada uno de nosotros.